posibilidad del aprovechamiento de agua de lluvia. Ahí empezó mi inquietud, cuando vi algunos proyectos donde se estaba dando esta realidad que en España prácticamente no existe. Y se trata de un escenario, de un recurso que no figura en el escenario hídrico habitual como uno más, por lo que mi propuesta es que se avance en la investigación que he iniciado por mi parte. Hoy vamos a hablar más bien de avanzar en lo que querría hablarles, que es de esto que se representa aquí simbólicamente, que es captar agua de lluvia en una casa o en unas superficies, guardarla en un tanque y disponer de ella en el momento adecuado. Pues miren, una instalación de agua de lluvia, por ejemplo, esta es muy sencilla. ¿De qué se trata? Primero, de captar agua en una cubierta, simple. Luego, de conducirla por una bajante. Todos tenemos bajantes en nuestras casas y normalmente estas aguas se van al alcantarillado. Esto es la propuesta, que no se vayan al alcantarillado, donde además nos cuesta dinero, porque hay que tratarlas. Luego necesitamos un tanque donde guardarla. Y luego necesitamos, aquí casi no se ve, un grifo, por donde sale el agua para un consumo concreto. Los tanques están enterrados, son más grandes, son más discretos, hay unas unidades que nos dicen el agua que está entrando, si tengo que meter agua de red, si tengo que complementar, etc. Y evidentemente hay unas redes que nos llevan el agua a los sitios de consumo. Hay un entorno ya de por sí fundamental, que es el entorno agrícola, como esto. Esto es una fotografía en América Latina, donde es fundamental, hay la cubierta del edificio, lo recogen y este señor pues guarda el agua para cuando la necesita. Fíjense, tanques incluso elásticos, flexibles, se pueden enrollar, guardar, meter en un camión, llevarlo donde lo necesiten. Me parece una solución fantástica, pero fíjense el tamaño, ¿eh? Fíjense el tamaño con el coche. Este documento que habla de la economía circular, que ahora está tan de moda, pues fíjense de qué cosas habla. Mire, habla de la depuración de aguas, de la reutilización, del tratamiento, del reaprovechamiento, de aguas regeneradas, de la gestión sostenible, del suministro, del uso eficiente. Habla de todo. Pero la palabra lluvia no aparece ni una sola vez. A mí me parece un poco decepcionante. ¿Por qué no está ni una sola vez? Los artículos que yo escribo están en esta revista que ven aquí arriba, que se llama iAgua. Mira, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que en España una vivienda tiene 2,5 habitantes, para que tengamos una idea de qué hablamos. Y que el consumo son unos 132 litros, más o menos, 130, y el canal, que nos da datos mucho más próximos a nosotros, dice que en viviendas unifamiliares unos 151 litros. Consumo total no es lo mismo que el consumo sustituible. Creo que el consumo de agua de lluvia es para lo que podamos, pero el agua de las redes es de una calidad excelente, con unos controles espectaculares, y sería yo absolutamente muy atrevido si hablara de competir contra ese agua. Por ejemplo, recuerden que se consumen en España entre 130 y 150 litros, en esta urbanización 198, pero tiene jardín, tiene piscina, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer? Pues mire, podemos sustituir el 9% de todo el consumo, está aquí, o el 25% del sustituible. Que consumen en regar, luego hablaremos de esto, 1.540 litros por metro cuadrado. Entonces quédense con este dato. A mí me parece que no es un dato muy potente, es el 9%, pero ya el 25% de lo que podemos sustituir ya empieza a ser interesante. Por ejemplo, esto es no una urbanización, sino un chalet unifamiliar de unos amigos. Consumen 326. Acuérdense que antes eran casi 200. Lo ven ahí abajo, ¿verdad? 198. Y ahora hemos pasado a 326. Es una familia cuidadosa, goteo, todo cuidado, pero se llega a esto. Y tienen una pequeñita piscina, han bajado de 1.500 a 600 litros en el césped, pero sigue siendo muchísimo consumo. Ya ahorrarían el 15% de agua y de la sustituible el 33%. Este instituto, porque se hagan una idea, tiene 380 alumnos. Es un centro normal y corriente. Y yo no tenía ni idea de lo que gastan los alumnos. Pues mire, gastan 19 litros al día, cada día del año. Podrían ahorrar de todo el consumo el 27%. Ya vamos subiendo. Y de la parte sustituible el 43%, que ya empieza a ser muy interesante. Y digo, bueno, ¿y qué pasará en el privado? Pues mire, ¿se acuerdan que era 19 litros lo que gasta un alumno en un instituto público? En el privado 32. Que tiene más zonas verdes, es verdad. 2, que tiene comedor, y eso hay que mantenerlo. Tiene una pequeña piscina, es decir, tiene un poco más de servicios. Se puede llegar al 37% del total del agua. Y si solo fuera la sustituible, el 56%. Que el mayor problema que tenemos en las instalaciones de agua de lluvia es que cuando llueve no se consume, y cuando se consume no llueve. Por ejemplo, en el riego. Pero es que el colegio se cierra en verano.
con lo cual el consumo se reduce. Y por eso salen datos tan interesantes. Y a veces se produce tanto más agua que la que consumimos que el tanque se desborda y la tira. En este caso se tiran 172 metros cúbicos al año. Se podrían usar para otra cosa porque sabemos cuándo se producen. Este es el Club Deportivo Numancia de Soria, ¿no? Un equipo modesto. No es un campo pequeño, es un campo de 8.700 espectadores. No está mal, es un campo majete. Y tiene 8.000 espectadores y 8.000 metros cuadrados de cubierta, los dos. Miren, aquí cada asiento, aunque esté vacío, gasta 223 litros de agua al año por persona, que también me llamó la atención. Es un consumo alto. Evidentemente los deportistas están ahí todo el día y también el público cuando va, pero se consume mucho. Más 700 litros de regar. Perfectamente el 25% del agua o el 34% de la de riego. Pero fíjese, con unas cubiertas tan grandes, casi producen 1.500 metros cúbicos de agua al año que no necesitan. Un centro que hay en Las Rozas de desarrollo de discapacitados intelectuales, que ya les recomiendo que cuando tengan un ratito lo investiguen. Se llama la Fundación Trébol. Entonces tienen equipos de estos hombres y mujeres con jardineros profesionales, con conductores, con gente que sabe manejar la maquinaria y les llevan. Y trabajan para empresas públicas y privadas en labores de jardinería, en Las Rozas y en Las Matas y en muchos sitios por allí. Y ganan un dinero. Tienen invernaderos, como ven aquí, tienen mucha superficie jardinada y practican y aprenden su trabajo. Entonces yo entré, evidentemente porque me gustaba conocer la fundación, pero para ver cómo es la parte de jardinería. Gastan 800 litros, que estamos siempre en unos valores muy altos de consumo, y fácilmente dentro de la propia instalación se podría ahorrar el 15%, el 23% solo del agua de riego. También produce un excedente porque tiene una superficie muy buena de cubiertas. Y esto es un hospital de animales, un refugio de animales que hay en Majadahonda, si alguien lo conoce, Grefa. Está en el Monte del Pilar, que también me pareció curioso porque el consumo es animal, la inmensa mayoría. Y dije, bueno, y aquí pues parece un sitio también muy interesante, tiene mucha superficie. Y lo mismo, imagínense, aquí la parte que no podemos tocar es del 36%, pero todo lo demás lo podemos tocar y el 43% se puede sustituir. Es un valor fantástico. Bueno, esto es de esos ejemplos así más estrella. Esto es un centro de ocio que hay en Las Rozas, por si lo conocen. Yo les he hecho un estudio y por eso sé los datos. Tiene 24 salas de cine, en fin, cualquiera que haya ido lo conocerá. Fíjese que consumen 14.500 metros cúbicos al año de agua. Estamos hablando de consumos enormes de agua sin entrar en los locales comerciales. Podríamos ahorrar el 26%. Tienen una superficie de cubiertas de más de 20.000 metros cuadrados. Y yo aquí he propuesto que se usaran 15.000, porque sobraba agua por todos los lados. Y en ese escenario se podría sacar un rendimiento, pues aquí lo ven, del 26% o del 30% del agua. Pero fíjese, casi 1.400, otra vez grandes superficies, nos dejan estas posibilidades de tener grandes excedentes de agua. En Soria hay unos huertitos, un huerto muy simpático. Por supuesto consume agua del grifo, agua de un acuífero, el acuífero lo seca, en fin, todo siempre, pues, todo muy estresado. Se quedan sin agua, tal, todo esto. Al ladito del huerto hay unos almacenes municipales que tienen 3.000 metros cuadrados. Y claro, uno lo ve y dice, ¿y esto? Pues fui a hablar con la concejala, me recibió, me aguantó, digo, pues sí, pues tal, quiero estudiar, pum, déjeme, venga, vamos a estudiarlo. Bueno, podíamos captar agua de lluvia de los almacenes municipales, llevarlo a un tanque que ya tiene este huerto, que hoy se abastece de un acuífero que están secando, no secarlo, ir de esa cubierta a este edificio, y les sobraban 800 metros cúbicos al año para usos municipales, después de regar el huerto. Y después todavía les sobra agua para el acuífero. Por ejemplo, la contrata de basuras, ¿por qué va a limpiar la calle con agua del grifo? Esto es demencial. Váyase usted a los almacenes municipales y sáquela de un tanque que ya tengo allí. El tanque no sirve un camión de bomberos viejo, no hace falta mucho más. Ahorros del 25% de todo o del 38% de lo que podemos sustituir. Y otro dato interesante es recordar lo que se gasta en riego, que también me ha impresionado cuando lo he visto en bloque y luego lo juntas los datos, pues me ha impresionado esos 1.500 litros en una urbanización, 600 en una vivienda, 800 en un campo de fútbol, 500, 800 en huertos y jardines, es muchísima agua. Y aquí les recuerdo que la lluvia en España es de 650, pero es que en Madrid son 420. Estamos muy por debajo de poder, si la pudiéramos guardar y almacenar. No llegamos a abastecernos.
Ahora voy a volver a hilar con lo de la España 2030, ese proyecto de llegar a una España... Miren, el Retiro, que lo tienen aquí en medio, tiene una superficie de 5,5 kilómetros cuadrados. Este es el primer dato que les quiero compartir. Y ese cuadradito rojo tiene 64 kilómetros cuadrados, que es Madrid. Aquí lo tienen. ¿Por qué les digo esto? Porque en España, lo he descubierto cuando lo he investigado, no lo sabía, se construyen 64 kilómetros al año, es lo que estamos construyendo en España. Según dice Eurostat, que es un organismo del mercado común, supongamos que esa España 2030 quisiera aprovechar el 1%. Pues mire, esa España 2030 que aprovechara el 1% de la superficie de cubiertas que podríamos captar el agua, habría construido 7,1 kilómetros en el año 2030. Y eso es una ciudad de 52.000 habitantes. En España hay, me parece que leí, unos 130 y tantos metros cuadrados de cubierta por habitante. Entonces es como si construimos una ciudad de 52.000 habitantes en el año 2030. Esto podemos hacer. En España llueven 648 litros. El rendimiento de un aprovechamiento de una instalación no es el 100% de lo que cae en la cubierta, puede ser el 80%, porque mucha agua no se capta. Bueno, pues mira, me he ido al Bernabéu y he construido un tanque encima del Bernabéu de 500 metros de alto. Encima del campo, no del todo el Bernabéu, del campo de juego. 500 metros de alto, digo, Dios mío, es muchísimo. Eso es el agua que podríamos captar. No digo que la captemos, gestionarla no es tan fácil. Pero parece que intuimos que hay algo ahí potente, ¿no? Entonces, a lo que yo he llegado, digo, bueno, ¿cuál es? Evidentemente hay que construir tanques para guardar ese agua. Evidentemente no como ese tamaño del Bernabéu, claro, eso es una locura. Si construyéramos 2.100 litros por habitante, se podría aprovechar la mitad. Entendiendo que lo de invierno hay que guardarlo para el verano. Este agua utópica que yo digo, bueno, ¿y esto qué podríamos hacer? ¿A quién convencemos y qué hacemos con el agua? Ya he dicho antes claramente, de beber ni hablar. Pero miren, en inodoros no hay nada que lo impida. ¿Por qué no va a ir al inodoro? Entonces ese es el primero. Inodoros, urinarios en viviendas y en edificios públicos. En edificios públicos es obligatorio. En viviendas es un poco más difícil, pero no hay problema. Y digo, y particularmente en las grandes aglomeraciones. Cuanto más grande es el sitio, parece que es más fácil. En un campo de fútbol todos nos imaginamos lo que pasa en el descanso, ¿no? Bueno, más cosas. Por supuesto, riego de parques, jardines, huertos similares, eso es obligatorio. En las piscinas, que nosotros ya estamos bañándonos con agua de lluvia cada vez que llueve en nuestras piscinas, todos los años. Y nuestras piscinas tienen depuradora. Ya es obligatorio, desde hace muchos años. Limpieza de zonas comunes en edificios, urbanizaciones, escaleras, viales, todo eso que hacemos en los garajes, de baldear, de todo eso, es una cosa absolutamente impropia. Deberíamos tener un grifito en nuestras instalaciones con agua de lluvia que estuviera en un cuartito donde la gente no vaya a beber y no habría ningún problema. Limpiar los coches igual, el manguerazo. No hablemos de los campos de fútbol y similares, en construcción, evidentemente. Baldeo de viales públicos, contenedores, el mobiliario urbano que se limpia con esas lanzas que vemos cómo hacen, consumo de animales, usos industriales, agrícolas, la recarga de acuíferos. En muchos sitios los acuíferos nos los estamos cargando y los estamos contaminando. Que entrar agua de lluvia limpia, controlada, hoy... Bueno, ahora pensemos de dónde la sacamos. Los sitios fáciles, evidentemente las edificaciones en general de titularidad pública o privada de gran superficie. Cuanta más superficie, menos bajantes, más capacidad. Las superficies industriales, por supuesto, los campos deportivos, polideportivos, los centros educativos, yo diría todos por definición, ya casi como obligación educativa. En un colegio debe de haber, aunque no aproveche el 25%, aunque sea el 2%, pero debemos verlo. Y aquí tengo otras cosas como los centros militares, este tipo de sitios. Tengo aquí aeropuertos y estaciones ferroviarias. Y evidentemente todo lo relacionado con el mundo rural, las casas rurales, todo eso, ¿verdad? Industrias. Bueno, propongo también que se pueda crear un certificado ecológico. Es decir, que quien use el agua, quien tenga una instalación y quien demuestre una proyección social, que tenga un marchamo, que tenga una marca, que tenga un código, que la gente lo sepa. Creo que es obligado que las instituciones municipales, las instituciones públicas hagan ejemplos, aunque sean pequeños, aunque sean simbólicos, aunque no sean productos industriales. Aquí un atrevimiento por mi parte, yo abriría el agua al comercio, al consumo, aunque sea a coste cero, no importa, pero que sepamos que alguien produce agua y que otro la puede usar.